Sí. Buenos días, gracias a todos y a todas por acudir a esta convocatoria de prensa. Esto es mío. Vale. Insisto, buenos días, gracias a todos y a todas por acudir a esta convocatoria de prensa. Me acompaña el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco Rubio. Y el objetivo de esta convocatoria de prensa es darle a conocer a la opinión pública las cifras de las listas de espera sanitarias del Servicio Extremeño de Salud correspondiente al segundo semestre del año 2021. Es decir, las cifras que le daremos son las cifras que obraban en nuestro poder a 31 de diciembre. Este ejercicio de dar a conocer las listas de espera es un ejercicio de transparencia que desde siempre ha mostrado el Gobierno de la Junta de Extremadura, el Gobierno que preside Guillermo Fernández Vara, pero además es un objetivo que ya nos propusimos hace unos cuantos de años, cuando también un Gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara y antes por Juan Carlos Rodríguez Ibarra habían puesto en marcha de forma pionera la Ley de Tiempos de Respuesta en Atención Sanitaria Especializada, lo que se conoce ahora como Ley de Tiempos de Espera. De la misma forma, les digo que, como hacemos todos los semestres, los datos que les voy a dar los colgaremos en cuanto nos sea posible en la página web para que los conozca la ciudadanía. Evidentemente los enviaremos al Ministerio de Sanidad, como siempre, como todos los semestres, y de la misma forma los enviaremos también a algo que ya hicimos en la legislatura anterior, pero que volvemos a hacer en esta, que es enviarlos de oficio también al grupo de trabajo sobre listas de espera que está constituido dentro de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura, de tal suerte que los datos puedan ser analizados por los diferentes grupos políticos y planteen sus cuestiones en las que crean que deben recomendarle al Gobierno actuar. Debo decirles que el segundo semestre del año 2021 ha sido un semestre muy especial. Un semestre muy especial por lo que, en primer lugar, por lo que ha supuesto y supone y sigue suponiendo la COVID-19, que no se ha ido, que sigue con nosotros. Por lo tanto, eso ha hecho que sea especial como tal. Y hemos tenido que afrontar las olas de la pandemia, además de responder a otros problemas de salud que eran no COVID. Y, en segundo lugar, es porque en el segundo semestre del año 2021 hemos pretendido en todo momento aflorar todo lo que hemos denominado o todo lo que se denomina en la literatura científica como la demanda oculta. Eso de la demanda oculta es, y lo habrán escuchado, esas necesidades de intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnóstico-terapéuticas a las que, o bien, estando citado, el paciente no acudió en los semestres anteriores por miedo a infectarse, algo totalmente legítimo, o bien, como consecuencia de las reestructuraciones de la actividad de los diferentes servicios, fundamentalmente hospitalarios, y para atender a la COVID se han tenido que ir haciendo retrasando una determinada actividad. En cualquier caso, eso se denomina la demanda oculta y lo que hemos pretendido es recuperar toda esa actividad que teníamos o que podríamos tener acumulada y que era necesario que le diésemos la atención. Por eso creo que
tras un primer semestre del año 2021 donde claramente habíamos disminuido la lista de espera sanitaria total y que le facilitamos los datos a mediados del año pasado, del año 2021, y que de forma muy especial en ese primer semestre del año 2021 habíamos conseguido bajar sobre todo las listas de espera que correspondían a consultas externas a niveles prepandémicos, nos teníamos que marcar una serie de objetivos para este segundo semestre del año 2021. El primero de los objetivos se lo acabo de comentar en este momento, es la demanda oculta. Demanda oculta que en el caso de las listas de espera de consultas externas y de pruebas diagnósticas no solo afectaban a las primeras consultas o a las primeras pruebas diagnóstico-terapéuticas, que también afectaban a las de revisión. Habrán ustedes escuchado que estaban tardando más o que si le tocaba la revisión, por ejemplo, del cardiólogo a los 6 meses, pues que se había retrasado pues por una reestructuración de la actividad o de forma, ya digo, para protegerse, la ciudadanía no había querido acudir a esas revisiones. Todo eso hemos pretendido que aflorase en este segundo semestre del ejercicio 2021. Sin poder hacer una previsión completa, teníamos que incrementar la actividad del Servicio Extremeño de Salud. Le han facilitado los datos, pero ya les digo que hemos intentado en todo momento incrementar de forma importante la actividad del Servicio Extremeño de Salud en intervenciones quirúrgicas, en consultas externas y en pruebas diagnósticos terapéuticas, sabiendo que al mismo tiempo teníamos que afrontar la pandemia. Por lo tanto, en este punto me van a permitir que le dé las gracias a todos los profesionales que han hecho posible el incremento de la actividad. Y como verán, son cifras de incrementos de actividad importantes y por los cuales creo que es necesario darle las gracias a todos y cada uno de los profesionales que lo han hecho posible. Y luego, independientemente del tamaño de la lista de espera, debíamos incidir en los tiempos medios de espera, que había sido, si me permiten, la asignatura pendiente en el primer semestre del 2021. Habíamos conseguido reducir en volumen las listas de espera, pero habíamos sido menos capaces, por decirlo de alguna manera, de reducir lo que eran los tiempos medios de espera. Y a eso nos hemos querido dedicar también, ¿no? Porque lo importante es adecuar la espera a lo que sanitaria y socialmente es admisible. Por avanzarle algunos resultados de lo conseguido en el segundo semestre del 2021, que luego pasaré a explicarles lista de espera por lista de espera, hemos conseguido aflorar, si no toda, mucha de la demanda oculta. Lo verán ahora cuando vayamos analizando las distintas listas de espera. Verán también que hemos incrementado de forma importante la actividad en intervenciones quirúrgicas, en consultas externas y en pruebas diagnóstico-terapéuticas. Afrontando varias olas, como han ocurrido en el segundo semestre del año 2021, y también con otra pequeña limitación, que lo que conseguiremos a continuación será estabilizar a nuestro personal, pero que también ha coincidido con un semestre donde se han incorporado personas a puestos de trabajo fijos, y eso ha hecho que también haya sido una cierta limitación con ese cambio de destino de las personas. También les digo que hemos conseguido en este trimestre reducir los tiempos medios de espera. Además, lo hemos hecho de formas significativas, tanto que estamos muy cerca, en algunas de las listas de espera lo hemos conseguido, en otras estamos muy cerca de llegar a tiempos medios de espera de niveles prepandémicos. Y ese es el camino que tenemos que seguir y la senda que tenemos que seguir, la que habíamos traído desde el inicio de la legislatura anterior hasta que apareció la COVID, que todos los semestres habíamos ido reduciendo la lista de espera. Y luego algo muy importante
que hemos conseguido en este segundo semestre del ejercicio 2021, y es que hemos reducido los pacientes que se encontraban en la lista de espera de la lista de espera, es decir, aquellos pacientes que no tenían asignada cita, que saben que fue un problema desde el principio de los gobiernos, de los gobiernos de Guillermo Fernández Vara, y que en este momento, en este semestre, solo en este semestre, hemos conseguido reducir en un 12% las personas que están pendientes de cita. Paso a describirles ahora las cifras lista de espera por lista de espera. Saben que son 3: intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnóstico-terapéuticas. Todos los números los tienen ustedes en el dossier que le acaban de facilitar. Comencemos por la lista de espera quirúrgica. En el segundo semestre de 2021 entraron en lista de espera quirúrgica 75.187 pacientes frente a los 59.081 que entraron en el segundo semestre del 2020. Ese incremento de 16.106 pacientes más que entraron en lista de espera supone un incremento del 23,3%. Este incremento de pacientes que entran en lista de espera quirúrgica creemos que se debe a dos cuestiones: la demanda oculta que les decía y, en segundo lugar, a que en el primer semestre del ejercicio 2021 habíamos incrementado mucho la actividad en consultas externas, y las listas de espera son vasos comunicantes. Si se ven a más pacientes en consultas externas, se hacen indicación de más intervenciones quirúrgicas y, por lo tanto, se incrementan las listas de espera quirúrgicas. En cuanto a la actividad, en el segundo semestre de 2021 salieron, es decir, se intervinieron quirúrgicamente 74.616 pacientes frente a los 58.548 que salieron en el segundo semestre del ejercicio 2020. Hemos conseguido sacar de las listas de espera o hacer frente a 16.068 pacientes más que en el segundo semestre del ejercicio 2020, un 27,4% más, fundamentalmente debido al incremento de la actividad. Así, a 31 de diciembre de 2021 hay 24.245 pacientes esperando una intervención quirúrgica, que es una bajada con respecto al mismo semestre del ejercicio 2020 de un 1,72%, haciendo frente a la COVID y haciendo frente a la demanda oculta. Les decía que nos hemos empeñado en reducir los tiempos medios de espera. Pues bien, los pacientes que esperan más de 180 días de media para una intervención quirúrgica se han reducido en un 26,48%. Y el tiempo medio de espera se ha reducido en 30 días con respecto al segundo semestre del año 2020, pasando de los 174,97 días que esperaba de media una persona para intervenirse quirúrgicamente en el SES a 144,93 días en 2021, una reducción, como les digo, de 30 días, lo que supone un 17,17% de reducción. Tienen también datos de actividad en intervenciones quirúrgicas que se hicieron en el 2019, en el 2020 y en el 2021. Es verdad que en el ejercicio 2021 no hemos llegado a los niveles de actividad del año 2019, que son las cifras prepandemia. Sin embargo, el incremento ha sido muy importante con respecto a 2020. Las especialidades con más tiempo medio de espera, o que están por encima de los 180 días, son cirugía vascular, cirugía plástica, neurocirugía y maxilofacial. ¿Cuál es el reto? El reto que plantea la lista de espera quirúrgica en estos momentos es seguir incrementando la actividad, reducir la demanda oculta que tenemos en el sistema sanitario y centrarnos en 3 especialidades
que suponen más del 60% de la lista de espera quirúrgica en este momento en nuestra comunidad autónoma. Esas especialidades son traumatología, cirugía general y oftalmología. Paso a detallarles lo ocurrido con las listas de espera de consultas externas. En el segundo semestre de 2021 entraron en lista de espera de consultas externas 406.156 pacientes, frente a los 309.994 que entraron en el 2020. Casi 100.000 pacientes más entraron en las listas de espera de consultas externas, en concreto 96.162 más, lo que supone un incremento de un 31%. Esto se debe fundamentalmente a lo que les decía de la demanda oculta. Pero solo las primeras consultas son las que están sujetas a la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Especializada. Sin embargo, no hubiese sido lo adecuado el haber centrado el incremento de la actividad de consultas externas solo en las primeras consultas, cuando había gente que estaba esperando una revisión, aunque éstas no estuviesen sujetas a los tiempos de espera. De tal suerte que hemos acomodado el incremento de la actividad a esa situación y hemos incrementado, como verán, la actividad en primeras consultas y en consultas sucesivas. No obstante, decirles que en el segundo semestre de 2021 salieron de las listas de espera de consultas externas 389.614 pacientes frente a los 334.583. Han salido 55.031 pacientes más de lista de espera de consultas externas, lo que ha permitido incrementar la actividad en ese 17% más. Es muy importante que sepan lo que les comentaba anteriormente, que el incremento de actividad lo hemos repartido entre primeras consultas y consultas sucesivas. Tanto es así que tienen ustedes los incrementos del 2020 frente a 2021. El total, el incremento en consultas externas es de un 13,57% de actividad, no llegando, pero casi llegando a la actividad que teníamos en consultas externas en 2019. En primeras consultas hemos incrementado un 14,27% y en consultas sucesivas un 13,27%, en el ánimo de equilibrar el incremento de actividad. Los pacientes que esperan más de 60 días para operarse son similares a los que esperaban en el segundo semestre del año 2020 y el tiempo medio de espera en esta lista de espera para una consulta, que en 2020 eran 110,88 días, en 2021 son 73,21 días. Hemos reducido en 37 días, lo que supone una reducción del tiempo medio de espera del 33,97%. Tenemos que centrarnos en oftalmología, en rehabilitación, en dermatología y en traumatología, que juntas suponen más del 50% de la lista de espera de consultas externas. Para finalizar, me refiero a las listas de espera de pruebas diagnóstico-terapéuticas. Estas pruebas aumentan no solo en las primeras consultas, sino que también aumentan como consecuencia de revisiones de intervenciones quirúrgicas y también en las consultas sucesivas. Ninguna prueba diagnóstico-terapéutica ha sido excluida para contabilizar esa demanda oculta que teníamos. Así, en el segundo semestre del año 2021 entraron 292.057 pacientes frente a los 228.179. Más de 63.000 pacientes, en concreto 63.878 pacientes, entraron en lista de espera de prueba diagnóstico-terapéutica en el segundo semestre del año 2021 con respecto al año 2020, lo que supone un incremento de entrada de un 28%. Las salidas en el segundo semestre del año 2021 fueron
281.274 frente a las 223.542 en 2020. Un incremento de actividad que ha permitido que las salidas aumenten en 57.732 pacientes, o lo que es lo mismo, un 25,83%. No ha sido suficiente para absorber toda la lista de espera, que, como ven, hay un incremento en pruebas diagnóstico-terapéuticas de un 18%. Pero los pacientes pendientes de cita para estas pruebas diagnóstico-terapéuticas, quiero resaltar que han disminuido un 16%. Tienen ustedes un detalle de la actividad en el 2019, en el 2020 y en el 2021, y las pruebas diagnósticas se las hemos clasificado por funcionales. Son aquellas pruebas que realizan especialidades como digestivo o que realizan especialidades como neumología, de las radiológicas. Ven que hay un incremento de actividad importante, tanto en la lista de espera, en la actividad del 2021 con respecto al 2020, tanto en la total, que es del 32,37%, en las funcionales, que es del 23,42%, y en la radiológica, que es del 35,78%. Este segundo semestre del año 2021 viene a marcar, como les decía, un periodo bastante importante, ya que hemos intentado, en la medida de lo posible, ir normalizando la actividad. Nuestro plan integral de lista de espera sigue siendo actuar en todos y cada uno de los factores que forman parte de las listas de espera, no solo en el incremento de la actividad, aunque ahora era de las cuestiones más importantes que podíamos hacer. En las próximas semanas, en los próximos meses, verán ustedes que actuamos con un proyecto integral sobre atención primaria de salud. Verán también que actuamos sobre el funcionamiento de nuestros hospitales después de la pandemia. Verán también que hay procesos selectivos abiertos para dotarnos de especialistas en aquellas áreas que esperemos que se compensen las más deficitarias, y también seguiremos trabajando sobre el incentivo de nuestros profesionales para seguir incrementando la actividad con nuestros planes de fomento de la actividad dentro del sistema sanitario público de Extremadura. Esperemos que seamos capaces de seguir en la senda, de ir recuperando todo lo que ha sido esta época tan complicada y está siendo esta época tan complicada de la COVID, al mismo tiempo que volvemos a la senda de reducir las listas de espera. ¿Preguntas? Buenos días. Buenos días. María, a ver, esta clase me la he perdido. Explícame el matiz entre los pacientes que entran en lista de espera y los pacientes en lista de espera. Porque si hacemos la comparación, como hay que hacerla, con los mismos parámetros del año pasado, yo no sé si cuando se dio el dato del año pasado, que lo tengo aquí delante, del día 27 de enero, se hizo esa distinción, porque si no, claro, se desvirtúa. Entonces, ¿quiere decir que incluso a pesar de la pandemia hay 400 personas menos en lista de espera para operarse? Quiere decir que esos son los pacientes que entraron, y quiere decir que, en lo que le he dicho de las salidas, son pacientes que ha absorbido el sistema sanitario y que se han operado. No, vuélvame a hacer la pregunta, a ver si la he entendido yo mal. ¿Qué diferencia hay entre los pacientes que entran en lista de espera y los pacientes en lista de espera? El total de la lista de espera quirúrgica sí, es que se ha reducido en 400 y pico pacientes. ¿Los otros 75.000? ¿Qué son? Si la lista de espera para operarse son 24.000 personas, pero luego hay otro dato que se aporta, que es pacientes entran en lista de espera 75.000. En fin, esa son los que han entrado en el semestre, pero que han sido operados. Con lo cual,
no deja de ser un poco sorpresivo, ¿no? Igual para ustedes no, el que haya más gente que se haya operado a pesar de la, la pandemia. No, sorpresivo no. Es que hemos incrementado la actividad. O sea, hemos hecho para que se incremente la actividad. Principio. Es que si solo les doy las cifras totales de los pacientes que quedan en las listas de espera, hubiese sido desconsiderado con la tremenda actividad que han desarrollado nuestros profesionales durante el segundo semestre del ejercicio 2021. Y creo que en este momento, por lo especial de este semestre, había que valorar todo el esfuerzo que han hecho nuestros profesionales para ese incremento de actividad que ha sido capaz de absorber una grandísima parte de la demanda oculta y una grandísima parte de las personas que hubiesen entrado habitualmente en la lista de espera quirúrgica. Y aún así haber reducido en esos 400, no recuerdo la cifra exacta, son 400 y pico de personas las que se ha reducido. Pero no aparece en el gráfico, no sé si lo tiene, el tiempo medio de espera para realizarse una prueba diagnóstica. No, es que no aparecen porque no está estandarizado en el Sistema Nacional de Salud el tiempo medio de espera para las pruebas diagnóstico-terapéuticas. Pues porque las hay de muchos tipos. Hay una radiografía de tórax hasta una broncofibroscopia. Entonces, el tiempo medio es difícil estandarizarlo y es difícil calcularlo. Por eso no lo tiene. Algunas veces hemos intentado hacerlo en la diferencia entre pruebas funcionales y pruebas radiológicas, pero no son datos que habitualmente estén estandarizados por el Sistema Nacional de Salud. Si hemos terminado sobre listas, sí. Yo tengo sobre vacunas y sobre otros asuntos. Pues venga. Para empezar, un par de vacunas, porque han comenzado los llamamientos generalizados para los mayores de 30 a 39 años, que nos haga una valoración de cómo va esa vacunación y también si se han registrado efectos adversos de la vacuna en niños, ya que llevamos ya varias semanas que se están administrando. No, ni aquí ni en España. Estamos pendientes de que salga el informe de farmacovigilancia, pero en las reuniones que estamos teniendo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que es quien lleva el sistema de farmacovigilancia, en España no ha informado de ninguna reacción de interés en los niños y niñas. Y luego, con respecto a la valoración de los 30 a 39, pues me permitirá que espere un poco a ver cómo se va desarrollando. Es que una valoración de cómo va la vacunación de los que son más jóvenes. De agradecimiento profundo a toda la sociedad extremeña por seguir creyendo en la ciencia, en la vacunación. Me parece que este es el camino correcto para hacer frente a esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir. Y luego, animar a la población de 50 a 59 años. No es una cosa específica de esta comunidad autónoma, es una cosa de todo el país y no sabemos por qué, pero animarles a que se vacunen, por favor, de la tercera dosis, que es en el grupo donde, lo pueden ver ustedes en el sistema de información que tiene el Ministerio de Sanidad y que publica todos los días de diario, verán que el grupo de 50 a 59 es el grupo donde en este momento más tenemos que insistir en que se pongan esa tercera dosis de vacuna. Tengan en cuenta que después de los últimos estudios que hay, ya no queda ninguna duda que la tercera dosis es además beneficiosa incluso para la variante Ómicron, con lo cual yo animo a la ciudadanía a que vaya a ponerse la tercera dosis de la vacuna. Y además, aunque estén llamando a los de 30 a 39, la vacunación del resto de los grupos de edad sigue abierta. Esto es muy importante. Sigue abierta. Mientras más personas nos vacunemos, mejor.
Sobre la reducción de las cuarentenas, como proponen empresarios de Madrid, lo apoya en la Comunidad de Madrid y se va a llevar a cabo, se va a hacer esa petición en la próxima Interterritorial de Salud. No sé qué opinan ustedes y también hoy en Madrid empiezan a notificar positivos por autodiagnóstico a Sanidad. Si desde la Junta de Extremadura se va a hacer algo similar o no. Con respecto a las cuarentenas, nosotros cuando tenemos una propuesta que hacer, lo que hacemos es plantearlo en el seno del Consejo Interterritorial para que lo estudie la ponencia de alertas. Nosotros estaremos a lo que diga la ponencia de alertas. Yo creo, y de forma muy empírica, que los 7 días están bien. Creo que los 7 días están bien, que fue una decisión difícil por parte de la Comisión de Salud Pública, pero creo que está yendo bien, Ahora desconozco cuál es la transmisibilidad del virus con una cuarentena a los 4 días y desconozco en qué situaciones se darían esas altas. Yo por eso prefiero esperar a que se defina la ponencia de alerta sobre este tema. Y luego, con respecto a lo que dice de que se haya incluido o no en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no está convocado todavía y desconocemos si se va a plantear o no, o va a ser el sitio donde lo van a plantear aquellas comunidades autónomas que creen que debemos ir a ese modelo de cuarentena. Pero en este momento desconozco ese asunto. Con respecto a los test de autodiagnóstico y su notificación, yo creo que es un problema de comunicación, lo voy a situar ahí. Creo que es un problema de comunicación lo que ocurre después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es lo que nos piden a las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad? Lo que nos piden a las comunidades autónomas el Ministerio de Sanidad es, por ejemplo, si para dar una baja o para yo computarlos en el listado de personas infectadas a diario, el sistema sanitario considera que solo con un test autodiagnóstico vale, entonces es obligatorio comunicarlo a Madrid, al Ministerio. Pero si una persona, en su libre ejercicio, en su libre elección de oficina de farmacia, decide hacerse un test de autodiagnóstico y no quiere comunicar el resultado, ninguna de las comunidades autónomas podemos obligar a nadie a que comunique ese resultado. Por lo tanto, eso no es lo que pedía el Ministerio. Y nosotros, salvo en unos días que hemos tenido un incremento muy sustancial en el número de casos, que fueron alrededor de los días de Navidad, no hemos dado por válidos ningún test de autodiagnóstico, salvo que se confirme con una prueba diagnóstica de infección activa por parte del sistema sanitario. Esa es la instrucción que le dimos a nuestros profesionales. Por lo tanto, nosotros estamos comunicando todo, porque lo que no damos es por bueno el test autodiagnóstico, sin comprobarlo. Entre otras cosas, porque cuando uno se hace un test de autodiagnóstico, se lo puede hacer en su casa, se lo puede comunicar al profesional por teléfono y eso habrá que comprobarlo, porque de ahí se derivan determinadas decisiones desde el punto de vista laboral, determinadas decisiones desde el punto de vista del tratamiento de la enfermedad, en cualquier caso, determinadas decisiones clínicas que entendemos que son de importancia como para no confirmar ese resultado con una prueba diagnóstica de infección activa. Ya para terminar, una pregunta que nos hacen también los oyentes, porque no tienen claro el protocolo sanitario educativo que se sigue en centros escolares para un niño que tiene un familiar dentro del
la misma unidad familiar tiene positivo, un hermano es positivo y el otro es negativo. Están en cuarentena cuando el positivo sale de la cuarentena y puede volver a la escuela. En algunos sitios dice que se tiene que quedar 7 días más esa persona que ha dado negativo, por si acaso, y en otros incorporarse. Es una situación un tanto... No, en algunos sitios no. Aquí hay un protocolo... Algunos oyentes y por eso nos trasladan esa duda. Aquí hay un protocolo de salud pública. Hay un protocolo de salud pública. Y si el protocolo de salud pública, el profesional, cuando lo aplica, dice que el niño puede incorporarse a la actividad educativa presencial a los 7 días, que se puede incorporar a los 7 días. Esto no es una cuestión de interpretación. Es decir, no es lo mismo la cuarentena para todas las personas, pero no en el caso de los niños. En el caso de los niños, en el caso de los adultos, etcétera. Es decir, como norma general, si es una persona que está bien vacunada, que no es el caso de los niños, si está bien vacunada, si es asintomático y si no es vulnerable y el clínico considera que se puede incorporar a los pocos días a su actividad ordinaria con los métodos de prevención y de protección necesarios, se debe incorporar. Por eso me parece tan importante que se sigan los protocolos. Y no hay una regla. El protocolo dice qué hacer en cada una de las situaciones, pero describirle por qué se toma esa decisión en cada caso particular es muy complicado. Yo, por favor, lo que le pido a la ciudadanía es que sigan las recomendaciones de salud pública, las que les den cuando se notifican, las que se hayan aplicado y haya difundido el centro, en este caso el centro educativo, porque si no estaremos yendo a los casos particulares, y los casos particulares dependen si ha presentado o no ha presentado síntomas, con cuántos han estado, cuándo calcula que se produjo la posible infección o el posible contacto, porque puede ser que no coincida con la percepción del resto de la familia o con la percepción del resto de los convivientes que sea donde se ha producido el caso índice. Todo eso influye en el protocolo, por eso no le puedo responder no, se hace en 7 días. ¿Y siempre en 7 días? No. Hay una serie de circunstancias que aconsejan que el levantamiento de la cuarentena sean a los 7 días. Y hay una serie de circunstancias que hacen que tengamos que ser más cuidadosos en esa situación. Que esto se puede ver como diferentes formas de actuar en función de los niños, no lo sé si se puede ver así. Pero cuando se toma la decisión basado fundamentalmente en cuándo se produjo el contagio o el posible contagio, en el caso de los contactos, cómo está sintomatológicamente, cómo está expuesto al contagio y cómo está de vacunado o cómo está su entorno de vacunado. Y todo eso hace decidir que se dé la posibilidad de hacer una vida normal con protección en unos días o en otros días. Es que no puedo contestar con un sí, con un no, entiéndame, porque es muy difícil. Buenos días, consejero. Yo le quería preguntar en qué punto se encuentra el proceso de vacunación con la dosis de refuerzo a las personas sin hogar que recibieron Janssen. No sé si ya ha finalizado. En ¿cómo un se está? Pues si estamos en un 87%, creo. ¿Cómo se está gestionando todo este proceso, el llamamiento a estas personas? Pues hay áreas de salud que están haciendo llamamientos individualizados en el registro RESVACU, que es el registro de vacunas, y otras áreas de salud que han hecho llamamientos masivos. En cualquier caso, a las personas que nosotros teníamos vacunadas con Janssen, ya digo, el 87 creo que es, no quiero equivocarme, pero por encima del 80 seguro, están vacunados con la segunda dosis, que es la que les toca a ellos, porque esta es monodosis, a pesar de que hemos entendido y le hemos comunicado al Ministerio muchas veces que por ser una vacuna monodosis se le ha puesto a una parte de la población
que algunas veces es difícil localizar, ¿eh? Pero bueno, también hay que conjugar aquí el hecho de la inmunidad de grupo. Es decir, si tenemos a mucha población vacunada, el ambiente es hostil para el virus, en general. Con lo cual, yo creo que satisfecho con la respuesta también de la ciudadanía en ese grupo que usted pregunta. Sí, consejero, a la espera de que salgan los datos oficiales a mediodía, ¿puede hacer un avance de si se está estabilizando la situación, la incidencia, un poco en comparación con la semana pasada? Mi impresión es que va a la baja. Con toda la cautela, yo creo que hay que seguir todavía viendo cómo van cristalizando los datos. Pero mi impresión es que va a la baja. Desde luego, lo que claramente va a la baja es la incidencia a los 7 días, y esa es la mejor noticia que podemos dar, que la incidencia a los 7 días va claramente a la baja y ya lleva bastantes días con esa tendencia de ir a la baja. Ya saben que la relación entre la incidencia a los 7 y la incidencia a los 14 días es muy importante, y ya llevamos varios días que está por debajo de 0,50, con lo cual también es presumible que en los próximos días vaya a la baja. Y ahora pues espero que cuanto antes demos también el pico de enfermedad grave de ingresados. Dicho esto, en Extremadura no somos de los más castigados en cuanto a enfermedad grave, pero hay que esperar todavía unos días a que podamos tener un cierto repunte en personas que están ingresadas o incluso en personas que están en la UCI, sobre todo en la UCI, pues porque las estancias medias en la UCI son más prolongadas, ¿no? En fin, en cualquier caso, mientras más rápido bajemos las cifras de incidencia, menos serán las consecuencias en cuanto a enfermedad grave. Yo creo que este es el objetivo que nos tenemos que marcar como sociedad y que lo estamos haciendo bien como sociedad. Ahondando en esto último, no sé si tiene el dato de la incidencia 7 días actualizado después del fin de semana, o todavía no lo tiene. Datos de incidencia 7 días debemos estar alrededor de los 1.600, entre 1.550 y 1.600 debemos estar hoy. De las 14, que son 3.600 o por ahí. El de las 14 sí estaremos como en 3.600, quizás lleguemos a 3.000 avanzados, 3.600. Es que no están todavía depurados los datos hasta... ¿Estaríamos ya por debajo del 50%? Llevamos varios días por debajo del 50%. Bien. Sí, lo acabo de decir. Perdón. Es que con la mascarilla entiendo que es complicado. No, igual me he despistado pero yo también. Llevamos ya varios días, probablemente llevemos 5 días aproximadamente, donde la razón de tasa está por debajo de 0,5. ¿El número de hospitalizados hoy ha aumentado en UCI o no tiene conocimiento? En UCI ha aumentado, sí. No lo sabe. Ha aumentado, pero disminuyó. En UCI disminuyó el sábado, pero a lo largo del fin de semana pues se han producido algunos ingresos en la UCI y puede ser que hoy estemos con algunas camas de UCI más ocupadas. Ya digo, estamos pendientes de consolidar los datos ahora a las 2 que tenemos el Consejo de Dirección y analizarlos con cada uno de los gerentes. Bueno, y ya la última, la más fácil, que seguro que me va a responder. En cualquier caso, no estamos en unos niveles muy elevados de UCI. Si ha subido 2 personas más o 1 persona más ingresada en la UCI, que no estamos hablando afortunadamente de un incremento muy importante. Es lo que quiero que... Eso sí se lo puedo confirmar, ¿no? Una opinión ya como médico. Hay algunos expertos que dicen que con la Omicron la COVID se va. No sé si usted se atrevería a decir eso. Su opinión. Yo con este bicho no me atrevo a decir nada. Con este bicho no me atrevo a decir nada. Ni que se va ni que no se va. Ahora también le digo, el bicho ha encontrado a los extremeños como una población que se ha tomado en serio las medidas, las recomendaciones, que están haciendo muy bien las cosas, que están respondiendo de forma impresionante a la vacunación y que estamos más cerca de que esto se pueda medir de otra manera y podamos vivir con una cierta flexibilidad.
Y yo creo que el comportamiento de los extremeños, más que si es Omicron o una variante del linaje de la Omicron, que saldrán, si no han salido ya, pues creo que es la respuesta mejor que se le puede dar. Y luego creo que lo que nos ha demostrado esta sexta ola, lo que nos está demostrando esta sexta ola, es que las cifras de incidencia ya no tienen que ver en los porcentajes en los que se producían los ingresos y la enfermedad grave como en otras olas. Por eso creemos que la métrica de la infección es importante. ¿Se tiene que seguir midiendo la incidencia? Sí, pero se tiene que seguir midiendo la incidencia caso a caso, persona por persona, en lugar de centrarse en redes de vigilancia que detecten la enfermedad grave, que detecten las variantes que están circulando y que detecten la incidencia global de la población con otras métricas. Yo creo que sí. Ahora, yo no utilizaría nunca el término gripalizar, porque gripalizar me parece que todavía tardaremos algún tiempo en hacerlo. Pero en medir las cosas de otra manera, en intentar no obsesionarnos tanto por el positivo, sino por la evolución a la enfermedad grave, y en saber que tenemos que seguir protegiéndonos, creo que es necesario, y le diría más, es saludable desde el punto de vista de la salud mental que lo hagamos. Porque llevamos muchos meses obsesionados con el dato. Y en un tiempo fue necesario obsesionarnos con el dato y saber cuántos infectados había. Pero probablemente ahora nos tengamos que centrar más en la enfermedad grave, nos tengamos que centrar más en la variante que está circulando y nos tengamos que centrar más en medir otras cosas como son, por ejemplo, el porcentaje de vacunados y de cómo estamos de protegidos frente a estas infecciones, ¿no? Lamento no decirle nada como un sí o como un no, pero es que con este bicho no siempre hay que hablar de momento. ¿El compañero del periódico La Aldaba tiene alguna pregunta? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas.